bien, tenemos ahora este problema 50 del tema 1 de campo eléctrico, donde lo que vamos a ver es un electrón viajando a lo largo de estos rayos catódicos, donde inicialmente va a tener un campo eléctrico que lo va a desviar o bien hacia arriba o bien hacia abajo en función de cómo sea este campo eléctrico. Lo que va a pasar es que este electrón, ¿no?, pues va a salir desviado hacia abajo o desviado hacia arriba, ¿no? Y es por eso que nos piden esas tres cosas. Nos piden, una vez que sale de las placas, a qué distancia se encuentra del eje, en el B, con qué ángulo sale disparado, ¿vale? Y en el C, a qué distancia se encuentra el electrón cuando choca ya con esta pantalla fluorescente. Bien, y nos dan varios datos, nos dan la energía cinética, nos dan el campo eléctrico, ¿vale?, la dirección J, es decir, es algo que va así, ¿bien? Y además que nos dicen que en cualquier otro lado del espacio, pues el campo eléctrico es nulo. Muy bien, esos son los datos. Importante, están hablando de un electrón. El electrón tiene una carga negativa y esa carga negativa me va a determinar hacia dónde se mueve esta carga posteriormente. Como hablamos de energía cinética, pues tenemos que definir qué es exactamente la energía cinética, que no es más que esa energía, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? De aquí podremos relacionar esa energía cinética con la velocidad que lleva la partícula. Además, toda partícula en un campo eléctrico, ¿vale?, se ve sometida a una fuerza. ¿Vale? Esa fuerza es esta que vemos aquí, que provoca una determinada aceleración. Al final, la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton. Bien, pues sabiendo estos dos conceptos, que la energía cinética es esto y que la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración, vamos a resolver el primer apartado, que nos piden calcular a qué distancia h se encuentra el electrón cuando recorre esos primeros 4 centímetros. Bien, es importante decir lo siguiente, ¿no? Tenemos estas placas, ¿vale? En estas placas, en el interior de esas placas, va a venir una partícula. Esta partícula es este electrón que ya viene de por sí con una velocidad horizontal, una velocidad completamente horizontal. Al entrar en un campo, ¿no?, entrar en el campo eléctrico, donde el campo eléctrico va a provocar, ¿no?, esa partícula en contacto con el campo eléctrico se va a encontrar con una fuerza. Esa fuerza siempre va, la suma de todas las fuerzas siempre va a significar que eso va a acelerarse o va a variar, ¿no?, su velocidad en algún momento y en algún sentido y en alguna dirección. Bien, pues como entra en un sitio donde va a haber una fuerza, como hay un campo eléctrico, va a haber una fuerza, hay que ver en qué dirección va ese campo eléctrico. En este caso, como es dirección vertical, significa que esa aceleración va a ser vertical. Bien, estoy haciendo un resumen, que luego lo contaré más en detalle, ¿vale? Pero lo que nos piden es, pues si esto se va a seguir moviendo de forma horizontal y en los ejes, ¿vale?, se va a producir un elemento rectilíneo uniformemente acelerado, hay que ver a qué distancia del eje va a acabar, ¿no?, cuando salga de esta placa, porque se va a desviar, va a haber una aceleración que va a empujar esta partícula hacia arriba o hacia abajo, como la vemos. Vamos primero a calcular esa velocidad, ¿no? El electrón posee una velocidad v, ¿no?, en la dirección y, que esto es hacia la derecha, ¿no?, ya que se mueve hacia la derecha a lo largo del eje horizontal. Como la energía cinética es esta relación, ¿no?, podemos despejar la velocidad. Lo voy a llamar velocidad del electrón. Bien, esa velocidad del electrón, simplemente despejando, tenemos esto de aquí, ¿vale? Y muy importante, no sustituyo, aunque es tentador, porque tengo la energía cinética y podría encontrar la masa podría ser un dato, voy a no sustituir porque luego va a ser más cómodo. Al entrar en dicho campo eléctrico sufrirá una aceleración. Esa aceleración viene por la segunda ley de Newton. Si hay una fuerza, sea la que fuera, sea el peso, sea la fuerza electrónica, sea la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza gravitatoria, sea la fuerza que sea, siempre va a provocar una aceleración. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pues sucede que en el eje horizontal voy a tener una velocidad constante. Siempre me da igual que haya aceleración dentro, porque esa aceleración no me va a afectar, porque en el eje horizontal el campo no afecta. ¿Por qué no afecta? Porque el campo va completamente vertical, ¿vale? Si el campo fuera en una dirección más oblicua o más diagonal, sí que me impactaría un poquito en esa velocidad constante y esta velocidad constante se convertiría en una velocidad inicial porque llegaría a acelerar en el sentido de las x.
Y en el sentido de las IES voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Voy a tener que la fuerza es proporcional a esa masa por aceleración. Con lo cual voy a tener una velocidad que va a tener una componente en X y una componente en Y. Esa componente en X ya la sé, ¿vale? Es esa velocidad constante. Y vamos a ver cómo calculamos estas componentes en Y. Entonces, como en el eje vertical tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para calcular este h, que la h es la altura, ¿no? La diferencia de altura, ¿no? Con respecto al eje, tenemos que utilizar esta relación. Al final la velocidad inicial es 0, en el eje todo esto es en el eje vertical, ¿vale? Todo esto ya es en el eje vertical. Bien. Y la aceleración, ¿no? Hay que tener cuidado cómo definimos esta aceleración, ¿no? Luego veremos los signos y demás, pero lo que sí hay que tener claro es que al ser un electrón, si la fuerza es E por la carga, ¿bien? Si esa carga es negativa, como es la del electrón, al final esto va a ser una fuerza negativa, es decir, una fuerza que va a ir en sentido contrario. Es decir, el electrón lo que va a hacer es, si el campo eléctrico va hacia arriba, el electrón va a ir en dirección contraria. ¿Bien? A esta ecuación la voy a llamar 1, ¿vale? Entonces tengo que esa altura es un medio de a por t al cuadrado. Pero ¿cuánto vale t, ¿no? ¿Cuánto vale el tiempo que tarda en pasar o atravesar esa placa? Pues para eso tengo la otra velocidad, la velocidad que he calculado antes. Y dicho tiempo no es más que calcular el tiempo que tarda en recorrer esos 4 centímetros, a lo cual yo he llamado d, ¿vale? Es cuánto tiempo tarda en recorrer esos centímetros. Como la velocidad ya la he calculado antes, ¿vale? Dejo ese tiempo también sin sustituir, ¿vale? En este caso sé que la distancia es 4 centímetros. También sé cuánto vale la energía cinética, podría saber cuánto es la masa y podría sacar el tiempo en segundos. Pero por ahora es más cómodo así como la veremos. Vamos ahora a calcular la aceleración, ¿vale? Ya que para calcular la h necesito esta aceleración y necesito el tiempo, ¿vale? Ya he calculado el tiempo, vamos a calcular la aceleración. La aceleración de la partícula será como sigue, será fuerza eléctrica, que ya está aquí calculada, por masa por aceleración. Es decir, en módulo, y esto es muy importante, en módulo, no en el vector, en módulo, esa aceleración es el módulo del campo eléctrico, la masa y la carga que tenemos. Aquí, aunque estamos hablando en módulo, podemos empezar a poner también aquí el signo, ¿vale? El signo hay que ponerlo en algún sitio, bien en la A o bien calculando este h y sabiendo que lo que está haciendo es moverse hacia abajo. Por lo tanto, si sustituimos en 1, que es esta ecuación de aquí, vamos a tener que h es igual a un medio de at al cuadrado, porque la velocidad inicial era 0, y tenemos que es un medio de esta aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Si empezamos a hacer el cuadrado aquí, ¿no? Y después empezamos a sustituir, nos damos cuenta que las masas desaparecen. Genial, porque así no hemos tenido que meter ningún 10 a la menos 31, que es lo que es la masa del electrón y que podría haber dado lugar a errores. Entonces, lo que tenemos ahora es este elemento. Tenemos h, que es 2 por 10 a la menos 4, que era lo que valía el campo eléctrico, por 4 por 10 a la menos 2, que está en centímetros, mucho cuidado, que es la d. ¿Cuánto es la energía cinética? Y este 4, que es el fruto de hacer 2 por 2 aquí. Bien. Todo esto me da 6,4 por 10 a la 3 metros, o sea, 6,4 milímetros en la dirección negativa, porque al final sé que si este es el eje, al final se ha desviado hacia abajo una altura h. El signo, ¿vale? Como digo, nos indica que se ha desviado simplemente por debajo del eje. Muy bien, pues vamos a ver ahora entonces bajo qué ángulo respecto al eje se mueve el electrón. Ya sabemos que esta altura, ¿cuánto vale? Esos menos 6,4 milímetros. Vamos a ver ahora cuál es el ángulo de salida, ¿vale? Es decir, cuando ya sale de aquí no se va a acelerar más. Cuando sale de aquí va a tener una velocidad en el eje Y, una velocidad en el eje X, y esas velocidades van a ser constantes. Es decir, a partir de aquí siempre se va a mover en una misma dirección, en un mismo ángulo. Ese ángulo no es más que el arco tangente, ¿vale? Este ángulo de aquí no es más que el arco tangente de la Y respecto de la X, ¿vale? Este dibujo lo he expresado un poquito aquí mejor para que veamos que en el fondo pues este ángulo θ sería el seno partido el coseno y sería pues el arco tangente.
donde VI hemos visto que es VI se calcula pues la velocidad inicial más una aceleración por el tiempo. Bien, y aquí pues simplemente ponemos los términos que hemos puesto antes. ¿Por qué sigo manteniendo esto? Porque ahora se me van a ir muchísimos términos, ¿vale? Porque son muy parecidos. Y Vx es lo que he calculado al principio en función de la energía cinética. Esta VI no es más que decir que pues, la velocidad final menos la velocidad inicial es la aceleración por tiempo, ¿vale? Como se sabe de teoría de dinámica. Bien, pues nada, sustituyendo, ¿vale? Lo que llegamos es a una expresión más sencilla. Tenemos el campo eléctrico, la carga, la distancia, que no se ve muy bien aquí, y 2 veces la energía cinética. Bien. Todo esto, si sustituimos, ¿vale? Nos sale este menos 17,75 aproximadamente. Si no se indica signo, si yo no hubiera tenido, si no pongo aquí un menos, si no pongo un menos ahí, menos la carga, que el valor al final es una carga negativa, si no se indica el signo, sí que tengo que tener en cuenta que esto está por debajo, del eje, con lo cual sería un menos 117,75 grados. ¿A qué distancia se encuentra? ¿Vale? Con esto acabaría, que este es el ángulo de salida. Vamos a ver el último apartado, que es a qué distancia se encuentra E respecto al eje cuando choca con la pantalla. Es decir, lo que va a suceder es cuánto cae desde que sale, ¿vale? Que cuando sale ya tenía ahí una pequeña distancia, 4 centímetros, ¿no? Es cuánto ha caído a recorrer 4 centímetros. Ahora lo que me piden es cuánto tarda qué distancia recorre en 12 centímetros. Pero ahora no tengo movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el eje Y, ahora lo que tengo son dos movimientos rectilíneos uniformes. ¿Vale? Recorrer una distancia h1,2 a la velocidad constante que tenga el eje vertical, nada más salir de las placas. ¿Vale? Para calcular cuál es, ¿no? Pues esa distancia, ¿vale? Pues tenemos esa velocidad, pues tenemos esta relación. Bien. Al final, el tiempo será el mismo que tarde en recorrer el espacio horizontal, esos 12 centímetros, ¿vale? Recordad, 12 centímetros a la velocidad v que vimos al principio. Bien. Entonces nada, simplemente podemos despejar, ¿vale? Y tendríamos que esa altura, como es un movimiento horizontal y un movimiento vertical, ambos son movimientos rectilíneos uniformes, porque ya no hay aceleración, ya estoy fuera del campo eléctrico, son la relación de siempre, que velocidad es igual a espacio partido de tiempo, ¿vale? Y no habría más que despejar. Bien, lo que decía antes es eso, que recorrer una distancia h12, una distancia vertical, la llamado h12 porque es cuánto tarda en recorrer esos 12 centímetros, a la velocidad constante que tenga en el eje vertical nada más salir de las placas. ¿Bien? Eso podríamos haberlo calculado con SVAT que teníamos antes, ¿vale? O podemos calcularlo también con esta aceleración. Como sabemos cuánto vale h, pues cualquiera nos valdría. ¿Bien? Con eso calcularíamos esa velocidad final. ¿Bien? Y al final, ¿qué nos quedaría? Y esto hay que tener mucho cuidado. Nos quedaría, con este número, obtendríamos este h12, ¿vale? Que es la distancia que recorre en esos 12 centímetros, ¿vale? Cuánto baja en el eje Y, mientras que recorre 12 centímetros en el eje horizontal. Pero no hay que olvidar que nos piden a qué altura toca de la placa, que eso no es más que la suma, ¿vale? Es decir, si sale de aquí, y así sería continuar recto, al final se ha desviado un poquito, aquí ya tenemos h de 4 centímetros, y ahora esto ya no va a ser curvo, sino que va a ser recto completamente, hasta h de 12 centímetros. Pero, al final, hay que sumar ambas, porque lo que ha bajado aquí, ¿vale? Fue el comienzo de la siguiente, ¿vale? Y desde la siguiente lo que ha bajado es esos 3,84 centímetros. Sumando ambas, obtenemos la altura a la cual toca, ¿no? Que es 4,47 centímetros. Este menos, de nuevo, indica que está por debajo del eje X. Bien, pues genial. Con esto hemos probado no solo un problema un poco más complejo sobre partículas dentro de campos eléctricos,
sino que además hemos probado otro formato en el que no voy escribiendo y hablando a la vez, sino que directamente está escrito y voy comentando pues cómo lo he resuelto. Bien, pues nada, ya me diréis qué tal. Si os gusta, muchísimas gracias y nos vemos en más problemas. Muchas gracias.